Después de la catastrófica derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, un hombre trasnochado, alcohólico, de ideas ultraconservadoras y ya entrado en sus 50s, escribe sobre su concepción de un mesías para la raza aria, que vendría a salvar a Alemania de las garras de lo que para él eran pueblos inferiores e indeseables. Su mesías estaba destinado a redirigir a Alemania a la gloria por encima de todas las naciones. Él lo nombró como el Grande. El autor de este y muchos otros escritos similares es Dietrich Eckart, quien también es un miembro activo del Partido Obrero Alemán. Eckart pronto se convertirá en el mentor de uno de los mayores genocidas de la historia, aunque él no vivirá para ver lo más oscuro del monstruo que creará. Su aprendiz es Adolf Hitler. Para 1919, Alemania, en ese entonces la República de Weimar, estaba totalmente polarizada entre comunistas y conservadores. Mientras las zonas marginales y bodegas eran lugar de reuniones para los primeros, los bares nocturnos y cervecerías eran el sitio por excelencia en el que los grupos ultraconservadores se congregaban. Los miembros del Partido Obrero Alemán no eran la excepción. Eckart se encontraba en una de estas reuniones semiclandestinas cuando un joven Adolf Hitler, que últimamente había estado frecuentando la cervecería y parecía escucharlos atentamente a pesar de no ser un miembro del partido, decidió acercarse, uniéndose a la conversación. En un abrir y cerrar de ojos, Adolf había opacado a los miembros más prominentes y se hallaba dando un apasionado discurso no solo frente a la mesa del partido, sino también frente a todo el establecimiento. Las ovaciones no se hicieron esperar. Él supo expresar con un lenguaje universal lo que los políticos solo podían con uno refinado y poco atractivo para las masas. Eckart recordó entonces la figura mesiánica sobre la que había escrito. Rápidamente se hizo cercano a Hitler, y ambos formaron una relación en la que Eckart se encargó de pulir los modos y expresiones de la nueva promesa del partido. Y si bien su lenguaje ya era entendible para todos, aún hacía falta hacerlo apropiado para todos, especialmente para quienes eran potenciales colaboradores en las altas esferas. Hicieron falta solo algunas presentaciones más en la cervecería, frente a un público que cada vez lo veía más como un representante de la raza y el ideal alemán, para que Eckart supiera que el ex cabo austriaco de la Gran Guerra era ese grande que tanto había estado esperando. Eventualmente el joven Adolf escaló peldaños en la jerarquía del Partido Obrero Alemán, que pasó a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en febrero de 1920. A diferencia de lo que se suele pensar, no sería líder del movimiento hasta 1921, cuando una abrumante mayoría dentro del mismo votó por destituir al poco carismático Anton Drexler, que ostentaba el cargo en ese momento, siendo reemplazado por el que hasta entonces había sido el vocero y la imagen pública del partido, Adolf Hitler, a quien ya se le solía decir Führer, lo que sería líder en alemán. A estas alturas, a Eckart le empezaba a preocupar que el tan repentino ascenso de su aprendiz lo estuviera haciendo demasiado independiente, pues bastante tarde se dio cuenta de que ahora era más bien él mismo quien dependía de Hitler. Además, parecía que la estrella del momento se estaba tomando muy en serio el título de Mesías. Por su parte, el ahora líder del movimiento ordenó la creación de una fuerza paramilitar leal al partido, las Sturmabteilung, mejor conocidas como las SA. Estas entraron en operaciones el 4 de noviembre de 1921, asistiendo a cada mitin del partido
y persiguiendo a los opositores del mismo. Si nos detenemos un segundo y prestamos atención, es justo en este momento en que todas las piezas estaban en su lugar. La demagogia, el culto a la personalidad, el brazo armado. Esto era a pequeña escala en lo que se convertiría Alemania bajo el nacionalsocialismo. Por supuesto, había aspectos que no se habían desarrollado del todo y aún faltaban nombres importantes, pero desde un punto de vista práctico, lo único que hacía falta era tomar el poder, pues todo lo demás vendría por sí mismo. Consciente de esto, Hitler se reúne con los miembros más prominentes para planificar un golpe de Estado y hacerse con el control de Weimar. Entre estos miembros figuraban Hermann Göring, héroe de la Primera Guerra Mundial que comandaba la CSA, Ernst Röhm, quien reclutaba miembros y proveía armamento a estas de forma clandestina, Erich Ludendorff, quien por su influencia trataría de dialogar con las autoridades de Múnich para unirse al golpe, Schaffner Richter, un miembro fundador del partido, y finalmente Rudolf Hess, quien era probablemente el seguidor más ciegamente fiel a Hitler. Dietrich Eckart había sido desplazado de tal modo que todo el plan del golpe se le ocultó deliberadamente. De igual forma, Eckart estaba plenamente consciente de que algo se estaba gestando y, habiendo sido testigo y arquitecto del meteórico ascenso de Hitler, conocía su forma de operar, formándose así una idea sobre lo que se intentaría llevar a cabo. Demasiado tarde, el hombre se dio cuenta de que había creado algo que se le había escapado totalmente de las manos. Es la noche del 8 de noviembre de 1923. Escoltados por hombres de la CSA, los dirigentes del golpe con Adolf Hitler a la cabeza se dirigen a la cervecería Burger Brau Keller, donde se encontraba el comandante local de la Reichswehr, es decir, las Fuerzas Armadas de la República. Una vez allí, la CSA intentaron obligar al comandante y a los mandos presentes a unirse al golpe o al menos a no intervenir en su contra mediante amenazas. Esto mientras Hitler daba un acalorado discurso frente a todos. Por supuesto, el accionar de la CSA fue contraproducente y recibieron una contundente negativa. Sin embargo, tan pronto como Ludendorff trató el tema por privado y de forma en la que solo alguien de su influencia podría, logró el visto bueno de la autoridad militar local. El resto del plan se ejecutaría la mañana siguiente. Esa noche, la pasarían internados en la cervecería. Ya con el asunto más complicado resuelto, los nacionalsocialistas cometieron el fatal error de dar por hecha la palabra del comandante de la Reichswehr, que a pesar de negociar con Ludendorff, seguía estando bajo amenaza. Se le permitió marcharse a casa en medio de la madrugada, bajo la promesa de no revelar el progreso del golpe a nadie. Claro que lo primero que el comandante hizo al salir fue alertar a todas las autoridades competentes de la peligrosidad del golpe. Esa misma madrugada, Eckart, totalmente desconectado de los acontecimientos, logra enterarse de que la alerta sobre lo que sospechaba que se estaba sucediendo se emitió en todo Múnich. Aún tras ser apartado de la influencia que alguna vez tuvo, decidió notificar a Hitler de urgencia sobre la situación. Sería hasta el amanecer, ya corriendo el 9 de noviembre, que las tropas de Weimar cerrarían las calles cercanas al establecimiento. Los dirigentes del golpe sabían que el plan había fracasado. Sin el factor sorpresa ni el apoyo de un ejército consolidado, no había forma de que un grupo de trasnochados y unos cuantos matones tomaran el poder. Por ello, optaron por salir y literalmente hombro a hombro, marcharon hacia las tropas que tenían la orden de detenerlos. Eckart, a pesar de todo, decide alcanzarlos y se une a la marcha. El grupo de nacionalsocialistas se topó cara a cara con el ejército. Se les ordenó que uno por uno se entregase. Sin embargo, se dice que fue Göring quien desenfundó su pistola e inició una balacera. De ella resultaron algunas bajas para los soldados de Weimar y la CSA. Richter recibió un disparo en el pulmón y falleció al instante. Eckart, Röhm y Hitler fueron arrestados. Hess y Göring lograron escapar y refugiarse en Austria, aunque este último no pudo evitar ser herido por un impacto de bala en la pierna.
el golpe de Estado había sido un fracaso absoluto. Ya en prisión, y con un panorama así, hubiera parecido que el nacionalsocialismo de Adolf Hitler estaba acabado. ¿Cómo después de entrar en la lista de terroristas para el Estado podría alcanzar sus objetivos? Lo cierto es que aún estando tras las rejas, Hitler supo emplear nuevamente su oratoria con la misma facilidad de expresión que aquella vez al presentarse en la cervecería hace 4 años, más lo que su mentor le ayudó a pulir, logró poner a parte del jurado y a la audiencia a su favor, recibiendo una condena bastante flexible y con muchas comodidades. Será en este tiempo, cumpliendo condena, que se enfocará en escribir su manifiesto, el infame libro que se convertirá en la base de la doctrina del Tercer Reich, Mein Kampf, mi lucha. Por su parte, Eckart, al no haber sido incluido en el golpe, fue puesto en libertad rápidamente. Sin embargo, a sus tan solo 55 años, tiene un estado de salud pésimo. El abuso de la bebida le estaba pasando factura. Es así como en diciembre de ese mismo año, 1923, fallece tras un severo infarto al corazón. Poco antes de morir, y sabiendo el monstruo que por intentar ver hecha realidad sus nefastas ideas había creado, Eckart deja un último escrito, el cual cerraría diciendo: «Seguid a Hitler, él bailará, pero yo he compuesto la música. Le hemos dado los medios de comunicarse con ellos. No me lloréis, yo habré influido en la historia más que ningún alemán». Con esto, el nombre de Adolf se escucharía en todo el país. Tenía otra oportunidad, y la tomaría sin dudar. Esta ha sido la primera parte de esta historia. Pronto actualizaré subiendo la segunda y última parte de la misma. Si para cuando ves esto ya está disponible, te invito a verla desde la nota que ahora mismo aparece en pantalla, la descripción o el comentario fijado. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si así fue, recuerda que siempre puedes apoyarme suscribiéndote, dejando un like y compartiendo con quien creas que pueda encontrar el contenido interesante. También puedes hacerme saber tu opinión sobre el tema en los comentarios. Créeme que los valoro mucho, pues son un fiel reflejo de las distintas ideas y puntos de vista. Por último, puedes seguirme en Twitter e Instagram si aún no lo haces. Búscame como @v_snko. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto. Sin más que decir, me despido. Soy Vida Arellano y nos veremos en la siguiente cápsula.